Bienvenidos al canal de Siur de Morán, la segunda parte con Manuel Alejandro González Flores, autor de la novela Covadonga y de otros libros de los que vamos a hablar. Manuel Alejandro González Flores, más conocido seguramente como Alex Camino, porque como tal firmas no en los libros sí los pones como Manuel Alejandro González Flores, pero el Hospitalero de Bodenaya, el Hospitalero de Cabo Redondo, en Cantabria. Y nos quedábamos pues hablando de la última novela de Covadonga, pero queríamos hacer un repaso a todo lo que escribiste en relativamente poco tiempo, ¿no? Sales como a un libro al año, ¿no? Sí, un poco más, quizá. o sí. Empezaste con Bodenaya. Con el libro de Bodenaya. Este libro no es una novela, es un libro de anécdotas, de la búsqueda del lugar para cumplir un sueño que tenía yo, que era abrir un albergue de peregrinos. Una vez que lo encontré, la realización o la construcción del albergue, y luego cómo fue evolucionando el albergue a la vez que fue evolucionando el Camino Primitivo, porque yo lo abrí en el año 2007 y a raíz de ahí el Camino Primitivo fue creciendo paulatinamente, y según iba creciendo el camino, iba creciendo el albergue. Yo empecé con 7 plazas y al final tuve hasta 21 en el albergue. Entonces fue creciendo a medida que iba creciendo el camino. Entonces el libro son anécdotas de eso, de la búsqueda del lugar, la construcción del albergue y mi recorrido como hospitalero durante esos 7-8 años que estuve allí como hospitalero en el albergue de Bodenaya, hasta que ya se lo vendía a David. Y ahí un poco te desbravaste porque los comienzos no fueron fáciles. No, claro, no. Además, en aquellos momentos el Camino Primitivo no es lo que era ahora, ¿no? Había movimiento, pero en verano, claro. Y mucho menos. Eso es, había movimiento prácticamente en verano. Luego el resto del año, en primavera y en otoño, era un goteo, ¿no? Un goteo, se puede llamar así, porque había un día a lo mejor venían 2, luego había 3 días que no venía nadie, luego 4, luego 1, luego otro, luego 2 días de nadie. Entonces, claro, era un goteo. Y sí, ya te digo, fueron duros porque al principio, a ver, sí que es verdad que me tocó en una época de mi vida en que yo vivía yo solo, yo vivo con muy poco y pues me daba para vivir, ¿no? También sí que es verdad que me puse también a trabajar con el taxista de La Espina, con Tino. Me ofreció trabajo para estar allí con él y compaginarlo un poco con el albergue. Y bueno, pues allá estuve 1 año y pico creo con él, y luego ya empezar el camino a subir de volumen de peregrinos, y ya arranqué ya con el albergue ya del tirón. ¿Y tú tenías ganas de escribir después de haber pasado aquella fase porque querías contar en papel lo que estabas contando de viva voz a tantos de nosotros? Claro, porque mucha gente me decía, oye, joder, tenías que escribir un libro del albergue y tal, de Bodenaya, porque es un albergue muy popular, ¿no? Digamos, ya no solo en el Camino Primitivo, yo creo que en el Camino de Santiago en general, y todo el mundo me preguntaba y me decía, oye, tenías que escribir un libro de los comienzos del albergue y tal. Y un día, pues, sí, ya lo haré, porque yo nunca había escrito. Y bueno, pues un día me puse a ello y recopilé, digamos, las anécdotas, todas positivas, ¿vale? Porque también las hay negativas o muy negativas, pero bueno, recopilé todo lo positivo o las anécdotas bonitas con los peregrinos allí o en el albergue, y dio resultado a este libro de anécdotas. Y ahí, bueno, pues aparecen esos comienzos que es historia viva del Camino Primitivo, del Camino de Santiago, de cómo pues un camino, eso, como muy secundario, que tenía sus momentos de más esplendor o de menos, pero que hoy en día nos parece imposible, ¿no? Hoy en día parece que incluso el Primitivo es ya una ruta turística como ir a los picos de Europa, a la senda del Cares, y de aquella no era así para nada, no hace tantos años. No, para nada. De hecho, yo cuando dije quiero montar un albergue, yo quería un sitio que no fuera en el Camino francés. Yo tuve la suerte de que acababa de hacer el Camino Primitivo en el año 2005, fue la primera vez que lo hice, y
y yo quería que no fueran el Camino francés, que fueran un sitio donde se necesitara un albergue. No lo vas a poner en un pueblo que ya hay uno, ¿no? Por ejemplo, y que no hubiera bares, que el pueblo no tuviera servicios, que no hubiera nada. Eso era lo que yo buscaba. Y bueno, y todos, digamos que los astros se alinearon para que fuera allí en Bodenaya. Y gracias a Dios, porque la verdad que fue todo, tanto los vecinos de allí, de Bodenaya, como de Salas, como de La Espina, fueron todo ayudas y fueron maravillosos todos conmigo, y fue todo redondo. Y aunque al principio te dijeron que igual no tenía mucho futuro un albergue en el Primitivo y más en Bodenaya, luego fuiste pionero, porque luego ya cuando marchaste solo en Salas habían abierto 6 o 7. Sí. Al principio, exactamente, me dijeron que, bueno, pues no sabemos si un albergue privado, pero yo creo que lo decían más que nada pensando en funcionar como negocio, pero esa no era lo que yo quería. Yo no quería funcionar como un negocio, era una forma de vida. Entonces yo creo que se referían a eso. Y luego, claro, una vez que me fui yo, en Salas empezaron a abrir albergues como Champiñones, ahora hay en La Espina 3 o 4, en La Pereda hay otro, en Porciles, antes de Bodenaya hay otro, casi estuvieron a punto de abrir otro en Bodenaya también, hace años, o sea que ahora los requisitos que tenía yo para abrir un albergue serían imposibles, porque ya prácticamente todas las aldeas hay un albergue. Claro, además ahora también, como hay más oferta de albergues y alojamientos, hacemos las etapas a nuestro gusto, pero todavía queda lo de ceñirse las etapas de las guías, ¿no? Que son orientativas, no son la Biblia. Luego cada uno hace... Sí. Eso a lo mejor yo creo que tuviste problema al principio, que la gente iba a Salas Tineo. Eso y es. Salas Tineo. Sí, claro, porque, a ver, el hecho de elegir yo, de decidir hacerlo allí en Bodenaya, era porque había posibilidad de nada sirve que tú abres un albergue en Bodenaya y que el siguiente lo tengas a 10 kilómetros y luego te tengas que hacer 40, ya. Porque la gente no te va a parar. Entonces yo tenía la opción de la gente que me paraba en Bodenaya, al día siguiente se iban o a Campiello o a Borres, haciendo unas etapas más o menos normales, ¿entiendes? Pero antiguamente es lo que dices tú, antiguamente el camino primitivo era Sota, Caballo y Rey, era Oviedo, San Juan de Villapañada, San Juan de Villapañada, Salas, Salas Tineo, Tineo Pola de Ande, y no había opción de variar mucho. Y luego ya pasaste al camino que yo creo que te gusta especialmente, que es el camino francés, con la novela Vicarie Pro. Sí, esta ya es la primera novela que escribí, Vicarie Pro. Vicarie Pro es una peregrinación en el año 92, que fue justo el año anterior al boom del Camino de Santiago en general. Entonces yo lo que quise recrear en esta novela fue una peregrinación en la cual aparecieran o gran mayoría de todos los personajes relevantes e importantes en la historia del camino, no solo en la actualidad, sino en la Edad Media o en toda la historia del Camino de Santiago. Y de diferentes formas se les van apareciendo o se juntan con ellos o se encuentran con ellos en el camino que hacen los peregrinos, los dos protagonistas de esta novela. Y ahí pues en su momento te entrevistamos, vas también narrando lo que les acontece, pero haciendo una descripción del paisaje, del paisanaje actual y también de personajes históricos que te gusta intercalar como fantasmas que se aparecen, como, claro, la Huestia o la Santa Compaña. Exactamente, claro que sí. Este libro también, igual que el de Covadonga, es un libro etapa a etapa del camino francés, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Entonces, etapa a etapa van viviendo y van conociendo lugares, los mismos lugares que un peregrino se va a encontrar con ellos haciendo el camino, y se van juntando, como te he dicho antes, con todos los personajes o con muchos personajes, la gran mayoría de los personajes históricos del camino. Si son de la Edad Media, pues se les aparecen en sueños o como fantasmas o como hospitaleros de esta nueva época del camino, también se van juntando con ellos en los diferentes ambientes. Además, este es un peregrino, creo recordar que empieza solo, va con un amigo, se encuentran en Pamplona. Este empieza solo. Es casi como que no quiere la cosa, claro, huyendo más huyendo de la vida, eso es, más que haciendo el camino. De la vida, y por circunstancias al azar termina en Pamplona
y ahí en Pamplona es donde se junta con el otro protagonista de la novela y le ofrece, es un chico que va a hacer el camino y le ofrece caminar con él, y pues como no tiene otra cosa que hacer, dice, pues venga, vamos para allá. Y ahí aparece, bueno, pues incluso la famosa ermita de Unate, que es un ramal que no todo el mundo sigue, pero es que perdérsela es como perderse Covadonga en Asturias. Exactamente, es que... Mira, Covadonga, en la última novela. En la ermita de Unate tiene que todo el peregrino, que además el desvío es muy poco, es que la gente... es muy poco el desvío. Si tú haces el camino francés, Unate, para el que no lo conozca, es un lugar que está entrando por el camino aragonés antes de llegar a Puente de la Reina. Pero si tú vas por el camino francés, aunque te tienes que desviar a ver Unate, el desvío es muy poco y es imperdible el conocerlo. Y luego ya pues La Rioja, los vinos, Burgos, la catedral, todo... Sí, hago un repaso histórico a todos los lugares así que un peregrino yo creo que no debe perderse haciendo el camino francés. ¿Está tan masificado el francés como lo dicen o es el final? ¿O es Sarriá o Ponferrada, Santiago? Está masificado los últimos 100 kilómetros por el tema de la dichosa Compostela. ¿Y el principio? El principio yo creo que no tanto. Incluso en verano yo te diría que la cosa está bajando, no está subiendo de afluencia. Porque ahora se ha puesto de moda desde unos años el saltarse la meseta. Que es como, a ver, si el camino de Santiago es una metáfora de la vida, tú en la vida tú vas a tener... No vas a pasar de la adolescencia a la jubilación, habrá que hacer algo por el medio. Y por el medio te van a salir 1000 problemas que vas a tener que resolverlos tú solito, y el camino de Santiago es así. Y claro, si tú, en cuanto te viene el mínimo problema, te coges un autobús para saltarte esas etapas, o si llueve te coges un taxi, o te coges un autobús, o hoy no me apetece llevar la mochila, la llevo el transporte de mochila sin que me la lleve, digamos que no estás viviendo el camino de Santiago plenamente. O no le estás dejando al camino de Santiago que te ofrezca a ti como peregrino ese poder de transformación de ti. Parece una tontería, pero es así. Vivencias de la vida, problemas, pero también conocer gente, conocer sitios, conocer paisajes, conocer gente, vecinos, otros peregrinos, sitios para otro día visitar con calma, a lo mejor que si no los hubieses conocido en la vida. O sea, de Burgos a León, para mí, son las etapas más bonitas de todo el camino francés. Y la gente se las salta de un plumazo. No lo entiendo. Y mucha gente descubre pueblos en los que al final a lo mejor termina viviendo o montando un bar o un albergue o yendo a veranear, porque esto no hubiese entrado aquí en la vida. Y haciendo el camino, ¡pumba! Dice, me encontré con esta maravilla, con este río, esta arquitectura rural. Claro, yo no conozco a nadie que haya ido a visitar las ruinas del monasterio de San Antonio, que están antes de llegar a Castrojeriz, si no ha hecho el camino de Santiago. Esos sitios solo se conocen haciendo el camino. Y claro, si tú en Burgos te coges un autobús a León, estás quitando iba a decir el 80% de la historia del camino. Y aquí tenemos otro salto también de caminos, de un camino tan alta gama como el francés, pasamos a una ruta nueva que podemos decir que está empezando, a veces a trompicones, ¿no? Que es la vía Gunning. Sí, que libro... no todo el mundo la conoce tampoco. No, exactamente. Este libro empieza en el camino francés. Empieza desde, digamos que hacen un tramo de camino, digamos, desde Roncesvalles hasta Eunate, que antes hablábamos de él. Y en Eunate, a los protagonistas de esta historia les sucede un acontecimiento, vamos a decirle, no sé si místico, meteorológico, que les hace vivir el camino. Es que no quiero hacer spoiler para la gente que no lo haya leído. Vivir el camino. Pero hablarnos un poco de la vía Gunning, bueno, sí, y titular esto. Lo que perdí en el camino. Y se nos pasó a decir qué significa Vicarie Pro. Vale, Vicarie Pro es el nombre que tiene o sea, cuando tú llegas a Santiago, a la oficina del peregrino, a por tu Compostela, tú puedes hacer el camino a nombre de otra persona, ¿no? O sea,
yo hago el camino o por un familiar que está enfermo, o por un familiar que ha fallecido, a nombre de otra persona. Entonces te dan una Compostela Vicarie Pro, a nombre de la persona que tú decidas. Que es el argumento final que está ahí de escenario. Eso es. Y aunque no nos hables de la novela en sí, porque hay que comprarla y leerla y releerla y volver a leerla, porque pasa un poco con tus novelas como con los caminos, los puedes hacer 10 veces o 100, siempre parecen nuevos, y rincones, rincones nuevos. Uy, pues esto me lo salté, ay, pues esto no me acuerdo. Pues mira, me recuerdo esto y... Sí. Vicarie Pro, yo hay veces que lo vuelvo a leer porque es un libro que me encanta y hay veces que, joder, casi digo, ¿quién escribió esto? No me acordaba yo que había puesto esta anécdota, fíjate qué bien que la he puesto. Por ejemplo, con José María Alonso, con el párroco de San Juan de Ortega, que es mi capítulo preferido. Pues yo le conocí en persona a este gran hombre y gran hospitalero y era una persona entrañable. Oye, pues comentamos algo de la Vía Cunis. Y lo que perdí en el camino acaba, por diferentes circunstancias de la trama de la novela, acaba en la Vía Cunis, además no en el tramo gallego, que está bastante más promocionado, sino en el tramo castellano-leonés, que va desde San Martín del Camino hasta Ponferrada, en 4 etapas. Y es un camino que yo cuando lo recorrí, se me quitó una espinita que tenía yo clavada de no haber hecho el camino bastante. Yo conocí el camino, la primera peregrinación que hice yo fue en el año 99 y siempre tenía esa espina clavada de cómo hubiera sido el camino francés en los años 80, al principio de los años 90, cuando los protagonistas de Vicarie Pro hicieron el camino. Siempre tenía esa cinta clavada. Bueno, pues cuando yo hice la Vía Cunis, sobre todo en el tramo de Castilla-León, se me quitó, porque conocí verdaderamente cómo era el camino en esa época, porque era un camino que no lo hacía nadie. De hecho, yo creo que fuimos nosotros los primeros peregrinos que pasamos por allí en no sé cuántos años, hasta tal punto de que nosotros, claro, en San Martín del Camino nos desviamos del trazado del camino francés y nos metimos por un camino que va paralelo a un canal de agua que va hasta Santa Marina y luego a Benavides de Órbigo y luego a Quintanilla del Valle. Bueno, pues en Santa Marina paramos en un bar y justo entrando en ese pueblo, un paisano que paró un coche y nos dijo: os habéis equivocado. Sí, sí, eso pasa. Dice, sí, es que el camino no va por aquí, va unos kilómetros más para allá. Digo, no sé cómo se equivocó. ¿Esto es Santa María? Sí. Digo, entonces no nos hemos equivocado, es que estamos haciendo la Vía Cunis. Me estoy recordando cuando yo hago tramos de camino haciendo fotos, que vuelvo por la tarde para sacar los mismos lugares con la luz desde que llega del oeste. Cada poco me para alguien: no, que vas al revés, claro. que vas al revés. Es que voy al revés, voy de vuelta, porque antiguamente se volvía andando también, por el mismo camino por otro, pero se volvía andando. Antiguamente no estaba el alza, ni había aeropuertos, ni nada. Tú salías de la puerta de tu casa y volvías a la puerta de tu casa andando. Entonces en este camino fue, ya te digo, pero todas las etapas, fue increíble, porque era, yo me acuerdo en Benavides de Órbigo, justo nos topamos con la alcaldesa y con el concejal de Cultura que salían del ayuntamiento y se nos quedaron mirando como si acabaran de ver a unos extraterrestres bajando del ovni. Pues igual, les dijeron: ¿sois peregrinos? Sí. ¿Haciendo la Vía Cunis? Sí. ¡Ah, venir! Pues era alucinante. O sea, la gente en los bares,